Hola, bienvenidos a Andy Te Lo Explica, el podcast en donde hablamos de creencias, finanzas, seguros, para construir la vida que quieres hacer. Yo soy Andy y te acompaño en este camino. Hoy tenemos a una persona que es muy especial en mi vida, es una psicóloga, sexóloga y obviamente terapeuta de parejas, y vamos a platicar de un tema que ha sido importante en mis asesorías y me lo preguntan: sexo y dinero. ¿Cómo estás, doctora Claudia? Me encantaría que nos des una introducción sobre quién eres y qué vamos a hacer aquí. Claro que sí, antes de que les cuente este tema que tiene tanto mito y que tiene tanto secreto, me presento. Soy Claudia Lobatón, soy sexóloga clínica, también soy sexóloga educadora, terapeuta de parejas y bueno, trabajo en distintas áreas en el consultorio, también trabajo en parte de medios de comunicación. Trabajo también para Plátano Melón MX, que es una empresa de educación sexual. Oh. Entonces, sí, el mundo de la sexualidad es grandísimo. Y a mí me encanta y soy muy chismosa. Yo busqué algo que me diera dinero y que al mismo tiempo pudiera estar estudiando y pudiera estar como checando qué es lo que me gusta, qué me da curiosidad, porque, ¿sabes? El sexo tiene mucho mito y yo creo que hablar de dinero también actualmente, con todas las crisis, con todo, también es muy, muy de tabú, de que esto no se puede preguntar, esto es de mala educación. Actualmente yo digo que es mucho más fácil que te pregunten sobre tus prácticas sexuales y con cuántas personas has estado a cuánto ganas. 100%. Y aparte de lo que decías también son dos cosas que en el colegio no nos enseñan, que, o sea, te enseñan las matemáticas y todas esas cosas, y hay gente que después dice, uso todo en la calculadora, pero lo que es la vida real, que era para llevar tus finanzas y también tener una buena educación sexual, nada que no escribe. Y haciendo nuestra investigación, me gustó muchísimo porque conseguimos un estudio de la Universidad Anglia Ruskin en Cambridge, que las personas que tienen 2 o 3 veces sexo durante la semana ganan 4.5% más versus las que no. Yo dije, ¿qué? Hacerlo a todos mis clientes, ¿ok? Suena hasta como dato de la píldora mágica, claro, ¿no? Así de que, ¿cómo? Además de sentir rico, ¿me voy a hacer rico? Exacto, tal cual. ¿Cómo? Pues bueno, la ciencia lo va a explicar, pero antes de explicarte este estudio que tiene que ver con autoestima y que tiene que ver con más cosas, quiero contarte que hay otro estudio. O sea, es entender que el dinero es psicológicamente, el dinero es una recompensa. Entonces, hay recompensas que son primarias, es decir, si ahorita yo le tomo al café, va a ser una recompensa primaria. Cuando hay una ganancia o cuando hay, por ejemplo, una sensación de poder, esa es una recompensa secundaria. Es decir, lo que yo puedo hacer si yo tengo esto, o cómo me ven los demás. Y entonces en este estudio hablaron que básicamente en el cerebro, en la parte frontal, pero en la parte de abajo, que tiene un nombre así como muy rimbombante. Exacto, esto es para... o sea, en peras y manzanas queremos la información. Ahí encontraron que cuando las personas veían imágenes de dinero se encendía de la misma manera que cuando veían imágenes eróticas. ¡Cónchale! ¡Qué buena noticia! O sea, ¡qué loco esto! Entonces, claro, y si nos vamos al aspecto social, algo de lo que dice uno de los pensadores más grandes sobre sexualidad en la era moderna, que se llama Michel Foucault, él habla muchísimo sobre todo el tabú que hay. Él plantea básicamente que el sexo es poder. Igual que lo dice Woody Allen, ¿no? Woody Allen dice que, sí, que hay dos cosas en este mundo importantes. El primero, el sexo, y la segunda ya no me acuerdo. Y realmente sí, muchas cosas que aparentemente no tienen que ver con sexo o que no tienen que ver con sexualidad está ahí metido. ¿Por qué? Porque la sexualidad es esta área o es esta parte del ser humano que habla sobre deseos, que habla sobre que también se va regulando socialmente. A ver, no podemos salir a la calle desnudas porque va a haber una consecuencia social. Hay muchas cosas que tienen que ver con el tabú, con lo que socialmente se hace en privado o socialmente no está permitido. Claro, entonces, hasta con el dinero también, porque no le puedo ir preguntando a la gente. A mí me dicen eso, como que Andy, ¿tú le preguntas a la gente cuánto ganas? Y yo sí, todo el tiempo. Pero para mí es algo muy natural y normal porque lo hago a diario, pero en realidad para el que lo recibe, hay veces he encontrado que
Eso puede ser hasta ofensivo. Exacto. Porque se considera algo que es súper privado. Íntimo. Exactamente. Que es algo íntimo, que es como hasta cierto punto medio en secrecía, porque se nos ha enseñado y venimos de una cultura donde, a ver, la cultura prehispánica viene de toda esta historia donde venimos de una gran traición. O sea, cómo se funda México viene de grandes traiciones de... La malinchista. Exacto, de pueblos indígenas, de la conquista de los españoles. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos esta idea de que el dinero, que alguien nos va a venir a quitar las cosas. Wow. No hay una seguridad, no confiamos en el gobierno, no confiamos en gran parte de las personas y tenemos el miedo a que esto que tenemos y que nos ha costado mucho, alguien venga y nos lo quite. Claro. Entonces, regresando al tema de que habla Michel Foucault sobre el poder y el sexo, pues tiene todo que ver, porque él dice, más allá de que los estatutos de poder, digamos, como el gobierno o la sociedad, que también habla mucho de la medicina, van regulando qué está bien y qué está mal. Hasta dónde sí y hasta dónde no. Y la sexualidad es muy regulada. Hablamos todo el tiempo de sexo, pero solo de lo que está permitido. Entonces, desde ahí tiene todo que ver. Que no tenga que ver con tu experiencia pasada, porque con el presente no puedes hablar de la experiencia pasada también. Claro, claro. O sea, hay como todas estas reglas y todas estas normas de hasta dónde se permite y hasta dónde no. Entonces, la pasión y el dinero definitivamente sí están relacionadas. Totalmente. Mira, nos podemos ir desde... A ver, hay gente que paga por sexo. Claro. Hay gente que se separa por problemas de dinero. Hay gente que no se une a otras personas porque no cubre las expectativas económicas necesarias. Y hay gente que empieza a tener disfunciones sexuales porque pierde su trabajo y pierde o hay problemas de deudas importantes. Entonces está relacionado por todas partes. Y si además hablamos que la sexualidad tiene mucho que ver con el manejo del poder, con esta capacidad que yo tengo para poder hacer, para poder decidir y para poder controlar, y que somos controlados también a través del sexo, porque muchos de los medios de comunicación hablan de este deseo, que como está reprimido te van poniendo como poquito para que entonces consumas más, para que entonces compres más. Wow. Entonces, sí, claro que está sumamente relacionado. Hace rato me mencionaste algo de la autoestima y el sexo. Me encantaría que exploremos eso. O sea, ¿cómo es eso? Del sexo te da más autoestima y por eso tienes más plata. O sea, muy resumen. Un poco así. En realidad la conclusión podría ser esa, pero es un poquito más profundo. ¿Qué pasa? Cuando tenemos relaciones sexuales satisfactorias, hay un impacto en nuestra autoimagen. De hecho, hay varios estudios que hablan, por ejemplo, sobre mujeres que se masturban o los hombres. Cuando hay realmente una satisfacción, no hay una culpa al respecto, se genera una mejor autoestima. Una, porque te conoces más. Dos, porque todas las actividades sexuales generan que son satisfactorias y que son consensuadas y todo este tema, generan relajación. Y número 3, tiene efectos, el que tu cuerpo esté relajado tiene efectos directos en el cuerpo, como por ejemplo que se segregan ciertos neurotransmisores que te ayudan a dormir mejor, que te ayudan a que la piel brille más. Entonces, claro que la actividad sexual en sí misma es benéfica. Y si hablamos que para generar dinero necesitamos sentirnos bien y tener seguridad, pues ahí está el hack. El secreto de la vida. Porque además lo estás haciendo desde el placer. Y entonces eso te va a poner más de buenas. Entonces, si estás menos estresado, tienes mayor capacidad cerebral. Porque ya no hay tantos niveles de cortisol y tienes mejor capacidad de toma de decisiones. Hicieron una encuesta. Esta es una encuesta mucho más comercial. No es... Ahorita te contaba lo que dice la ciencia. Pero una agencia de publicidad empezó a hacer una investigación sobre qué era la autoestima sexual en las mujeres. El concepto de autoestima sexual es un concepto sexológico, pero ellos lo llevaron como más al tema más comercial. ¿Qué es la autoestima sexual? La autoestima sexual es esta seguridad o esta percepción o imagen que yo puedo tener sobre cómo me veo, sobre cómo
cómo siento que son mis habilidades de dar y recibir, y también sobre cómo me siento con mi cuerpo. Entonces, cuando tú tienes relaciones sexuales satisfactorias, debe de haber al menos alguna de esas tres que se esté expandiendo, que se esté cumpliendo, o que estés como en pro. Una buena relación sexual implica yo recibo, pero también doy. Claro, y eso se aplica en las finanzas para poder, o sea, en la energía del dinero es demasiado de dar y recibir, porque no solamente es de acumular. Incluso el primer contacto que las personas tienen con dinero es o para gastárselo o para ahorrárselo, pero no es, o sea, ese primer contacto es súper importante para cómo va a ser tu relación con el dinero hacia el futuro. Totalmente. Y también me imagino que pasa en la parte sexual, que el primer contacto que tuviste en la parte sexual va a pautar un poco esa parte, ¿o no? Sí, porque es como te contaba sobre los datos de la ciencia. Tanto el sexo como el dinero, las relaciones sexuales satisfactorias, como el dinero están asociados a sistemas de recompensa. Uno es un sistema de recompensa primario, es decir, me pongo contento, genero dopamina, genero muchos neurotransmisores, genero también serotonina, genero oxitocinas, exacto, todas estas endorfinas que nos hacen incluso querer seguir con la misma persona, que te caigan bien la persona, exacto, sí, que te caigas bien tú, que te sientas atractiva. Y por eso también mucho de la autoimagen está correlacionada con una buena satisfacción sexual. Si yo no me siento bien, si yo no estoy segura, es de la misma manera que me voy a ir a plantar hacia los demás lugares. Y si me siento bien conmigo misma, probablemente también tendré mayor probabilidad de alcanzar más orgasmos. ¿Por qué? Porque estoy segura de lo que me gusta, me conozco. Entonces, mucho de la autoestima tiene que ver con este autoconocimiento y con las etiquetas y diálogos mentales que vamos teniendo sobre nosotras mismas. Claro, yo soy súper pro, incluso le he regalado a muchas amigas que yo estoy segura que no habían tenido un orgasmo y les digo, no te puedes ir de esta vida sin orgasmo, y les regalo un juguete sexual en sus cumpleaños y cosas así, me dicen, coño, y yo, amiga, confía en mí. No me cuentes tu experiencia porque no me interesa, pero de verdad tienes que hacerlo. Oye, ¿y por qué las parejas dejan de tener relaciones sexuales? Pueden ser varios factores, o sea, uno puede ser... tengo una educación sexual que no se puede adaptar a, es decir, como la expectativa o la idea de lo que yo creo que es el sexo en pareja, no concuerda con lo que estoy viviendo. Otra puede ser, siempre hay que descartar factores físicos, o sea, es lo primerito, que no tengas ninguna enfermedad, ¿no? Porque hay algunos medicamentos, hay algunos, por ejemplo, la depresión, que es una enfermedad mental, puede generar bajo deseo sexual, y mientras no quites la depresión, va a seguir habiendo esta falta de sentido porque es uno de los síntomas. Claro. Si no hay un tema, físico, puede haber un tema psicológico que tiene que ver con baja autoestima, que tiene que ver con quizás duelos no bien digeridos, con también una educación sexual muy puesta hacia los roles de género muy estereotipados, donde, ¿recuerdas lo que te decía de dar y recibir? Cuando tenemos roles de género muy estereotipados, lo que sucede es que ya solo creo que tengo que dar o solo creo que tengo que recibir. Claro. Y entonces ya no hay un verdadero diálogo, o hay una gran vergüenza. El enemigo número uno de la sexualidad y del placer es la vergüenza. Y a veces nos vamos comprando ciertas imágenes de lo que debe de ser o de lo que creemos que los demás esperan de nosotros mismos, y esto va generando conflictos en pareja, porque de pronto vamos no hablando de cosas. O sea, a mí en el trabajo me dicen, ok, sabemos que el problema principal de las parejas es la comunicación, pero ¿cómo hablamos, no? ¿Qué decimos? Exacto. ¿Cuáles son las frases que tenemos que decir para iniciar una conversación y que llegue a un buen lugar y no terminemos en ese momento heridas, terminemos diciendo cosas que no queríamos decir, no pudiendo explicar? Entonces, todo esto tiene que ver con la inteligencia sexual, que es otro concepto que básicamente yo lo defino como mente, corazón y cuerpo.
Claro, Es estar conectado. lo que yo pienso con lo que yo siento y cómo lo actúo vamos, como toda esta capacidad. Pero bueno, ese es otro tema. No, está padre. Fíjate que yo tengo un coach que me enseñó en algún momento a expresarme con algo que se llama guión deck. No sé si lo has escuchado, pero es yo siento esto cuando pasa esto y te pido que y después confirmo la acción de si la persona entendió o no. Porque yo antes, o sea, bueno, yo sí siento que yo a veces doy vueltas como un trompo, pero antes la daba más. Y cuando aprendí esto me funcionó muchísimo para expresarme de mis emociones, sentimientos y las cosas que yo quería. Y no es algo solamente que aplico con la pareja, lo aplico con mis empleados, lo aplico con mis clientes, lo aplico con... O sea, por ejemplo, si un cliente está pasado de la raya, pues le digo, oye, mira, yo siento que ahorita estás pasándote la raya cuando pasas esta acción. O sea, utilizo ese mismo guión, me ha servido muchísimo en mi vida. ¿Y de qué manera los problemas económicos, doctora, pues afectan la vida íntima? Ya. De muchas formas. Hablaba hace un rato como de un poco de todo y como para ir enlazándolo e irlo tejiendo. Te hablaba de este estudio donde hablaba de la autoestima sexual. Una de las situaciones que tenemos es una necesidad básica de sentirnos... las necesidades sexuales no son una necesidad básica como de que si no como me muero, ¿no? Sabemos que... Pero sí es una necesidad física. Pero es una necesidad fisiológica y también entra dentro de una necesidad afectiva. Entonces todos tenemos una necesidad de afecto y una necesidad de reconocimiento. Parte de la autoestima sexual, parte de lo que es súper interesante es en primer lugar, tener muy claro y muy segura de mí cómo me veo y cómo me expreso. Número 2 es la libertad de poder decir lo que pienso. Y número 3 es tener una libertad económica. ¡Wow! Entonces, claro que forma parte el tema económico de cómo vamos generando el autoconcepto de nosotros mismos, porque está ligado al concepto de poder y porque también somos controlados a través de ahí. O sea, decidimos qué sí hacer, qué no hacer, se verá bien, no se verá bien, porque hay consecuencias sociales que no queremos ser excluidos. Entonces, ¿cómo afecta en la pareja? Afecta muchísimo. De entrada, yo te contaba, yo tengo pacientes que de pronto pierden el trabajo o tienen situaciones económicas difíciles y se les va por completo el deseo sexual. Sí, fíjate, yo tengo un cliente, una pareja, y él durante la pandemia me llamó, el esposo. Oye, Andy, la esposa estaba embarazada. Y no llamó a la esposa, no llamó a la mamá, me llamó a mí para pedirme consejo. Oye, Andy, me acaban de despedir y yo no le quiero decir a mi esposa porque, o sea, vamos a tener un bebé y ya nace en 2 meses y nos quedamos sin seguro de gastos médicos mayores. Y tú me habías dicho que iba a contratar uno. Ella me dijo que lo contratáramos y a mí se me olvidó. Y yo no sé qué rollo voy a hacer. Y yo, bueno, primero respira. Segundo, vas a conseguir otro trabajo. Y esperemos que sea antes de que nazca. Y, o sea, vamos a ver, vamos a hablar. Y mi consejo siempre es platícalo. Pero lo que decías hace rato es difícil entrarle a esa conversación. Él estaba aterrado, te lo juro. O sea, para mí fue una llamada como que yo no soy psicóloga, no tengo las herramientas para ayudarte, pero sé que la respuesta correcta es ve y háblalo con tu esposa de la forma en la que tú sientas, así como lo estás haciendo conmigo. Ella te ama mucho más que yo. O sea, totalmente. Ella debería comprender todo lo que está pasando y listo. Y si no lo comprende, dale chance porque lo va a comprender. O sea, porque hay algo que es superior, que es el amor. Hasta tienen un hijo, o sea, van a tener un bebé. Así que no te preocupes, le decía. Claro. Pero, ¿sabes? Ahí hay un punto bien importante que yo lo veo, por ejemplo, cuando hablo... El término médico son disfunciones sexuales, pero lo que ahora la sexología moderna habla es más bien dificultades sexuales. Porque hay algo que está pasando en mi vida que no logro entender mi respuesta sexual. Y entonces, ¿qué pasa? Sobre todo a los hombres. Los hombres, cuando tienen todos estos introyectos sociales de tú eres el que tienes que ser el proveedor, tú eres el que tienes que dirigir, tú eres el que siempre tienes que resolver y siempre tienes que saber qué hacer y además siempre tienes que querer tener sexo. Claro. Entonces, cuando hay una situación donde me sobrepasa y me siento insuficiente, porque una despedida, que te despidan del trabajo,
que pierdas un negocio, es un sentimiento de insuficiencia. Al final, lo que puedo estarme diciendo dentro de un diálogo interno es no soy suficiente porque no lo logré. Claro. Entonces, puede ser que la traducción sea ya no valgo lo mismo, de manera inconsciente. Y del otro lado, cuando los roles están muy rígidos, la pareja, sobre todo parejas heterosexuales, es, pues yo estoy esperando que tú me des, yo estoy esperando que tú me resuelvas, y no lo estás haciendo. Y si además estás perdiendo el deseo, porque también está muy ligado, por ejemplo, a la dificultad para mantener una erección o para tener una erección. Y entonces, además, me estás como, ¿sabes? Como bajando esta categoría de virilidad, y además me estás demostrando que no tienes ganas, no puedes con los gastos de la casa. Y por eso, fíjate que hay algo, no sé, esto es algo razonamiento mío, esto no lo he investigado en internet, esto es algo mío, pero hay algo que se llama pico económico en la parte financiera, que es como entre los 40 y 50 años que tienen un riesgo financiero mayor porque tienen muchos compromisos. O sea, tienen, por ejemplo, los hijos en la universidad, la hipoteca, la familia, todos estos gastos. Me imagino que en ese pico económico también debe bajar el deseo sexual en caso de despido, que es muy común que ocurra, y la persona le cuesta muchísimo más conseguir trabajo porque ya llega un salario alto. Exacto. Entonces, y por eso también me imagino, o sea, me están cayendo 20, ¿ok? De mi vida familiar. Bueno, no voy a hablar mucho, pero de mi vida. O sea, y por esa razón, pues también la pareja se desconecta, ¿no? Y llega a los 65 años y no tienen relaciones sexuales, porque eso era algo que para mí era un mito, que mi psicóloga me aclaró, en donde las parejas ya no tenían relación. O sea, en mi cabeza era, si ya cumpliste cierta edad, como que se baja el deseo sexual. Y en mi psicóloga me dice que no, que todo el mundo puede tener un deseo sexual sin importar la edad. Sí, claro. Hay una investigación que habla sobre los niveles de felicidad, donde se plantea que es como si fuera una U. Esto es que más o menos las investigaciones son generalidades, son lecturas macro o lecturas de una población que dan como una conclusión de algo. Con esto quiero decir que no porque la investigación diga esto significa que a todos nos va a pasar lo mismo. Claro. O que es igual así. Que esto del pico económico, le pasa a muchos, pero no a todos. Exactamente. Entonces, en esta investigación de lo que habla es que esta U, más o menos entre los 40 y los 50 es el punto de vida más infeliz que tenemos los seres humanos. Porque es lo que dices, tenemos un nivel de compromisos tan alto y tenemos tantas cuestiones económicas que resolver que nuestra vida se vuelve con menos gratificaciones. Porque hay más deudas, porque hay más que responder por los demás. Puede haber ahí como estas crisis de sentido de vida, donde también, si el divorcio fuera una epidemia, sería la epidemia más grande de este mundo. Sí. Y también a través de estas crisis también luego llegan como esto que llaman como el segundo aire, ¿no? Que de pronto el papá que nunca se había comprado nada empieza como a sentirse... Una moto, la crisis de los 40, ¿no? Se empieza a comprar una moto, empieza a cambiar su estilo de vida, porque mucho también el poder adquisitivo nos han enseñado que es una manera de, digamos, valer más en la sociedad o de tener más privilegios. Y eso sexualmente también pega, porque en el atractivo, si tú no tienes dinero, no eres visto de la misma manera. Y particularmente hablando como desde estos estereotipos de lo que se les exige a los hombres, ¿no? O sea, no todas las relaciones son así, pero si es nos difícil, vamos... es difícil. Si eres una mujer incluso que tú no ves al estereotipo, por ejemplo, yo me fijo en una característica de pareja que es más que la persona tenga los recursos para reinventarse. No que tenga los recursos actuales, que sea millonario. Si es millonario está chévere, ¿por qué no? Pero si esa persona puede estar en quiebra, pero tiene los recursos para reinvertirse, eso para mí es mucho más valioso. Porque puedo haber sido una persona que tenía mucho dinero, entró en quiebra y no supo cómo hacer. En cambio, una persona que tiene la posibilidad de reinventarse, sé que va a salir de ahí, le va a costar un rato, pero se va. Y eso a mí me enamora mucho más que tenga plata. O sea, claro, porque también lo asociamos como a esta característica, el dinero es asociado como, tiene un valor de algo que es como la capacidad de poder, la capacidad de hacer,
automáticamente a ti te lleva, claro, quizás parte de tus características de pareja es yo quiero a alguien con quien me sienta protegida. Y esto repercute mucho en el dinero. Claro. Te haría la misma pregunta. Dices, bueno, si fuera millonario, no estaría mal. Pero si no tuviera dinero, si no tuviera nada. No pasa nada. O sea, sí tiene la capacidad de reinventarse. Ajá. O sea, que va a poder, y porque yo tengo eso, yo tengo mucha resiliencia. Imagínate, bueno, en mi caso, llegué a México con 5,000 pesos. Wow. O sea, yo piqué piedra en Reforma haciendo encuestas de seguros y de muchas cosas, y en la actualidad el despacho está entre los mejores. Entonces, pero yo sabía que yo podía reinventarme, que ese no era mi presente continuo perfecto por siempre, o sea, claro, sino y que yo iba a poder reestructurar esa realidad. Entonces, eso es, por ejemplo, en mi caso, lo que yo más me fijo, que esa persona pueda reestructurar la realidad. Claro. Pero bueno, ya ese es otro temazo, ¿no? Porque exacto, ahí lo que me estás diciendo es que mucho de lo que estás asociando con la capacidad económica o la capacidad de generar bienes es esta sensación de poder planear, de poder ir como a largo plazo, que además ese es como un tema importante, ¿no? El sexo y el dinero cobran mucho más importancia cuando hay una relación o hay un plan de vida a largo plazo. Porque entonces es con quién estoy esperando o con quién quisiera iniciar un proyecto de vida. Claro, que se añeje la situación, que se cocine. Eso me gusta. Y quizás como tú eres una persona resiliente, contestaste sí. Y seguro habrá muchas otras personas que contestarán como tú. Pero también hay muchas otras que dicen no. Yo vengo de una situación económica difícil y no voy a irme con una persona que me lleve otra vez a una situación económica difícil. Exacto. Bueno, ya es válido. Doctora, ¿hay consejos finales que les podamos dar a la audiencia de cómo hablar de estos temas en pareja o consejos, la verdad? Yo lo que les diría es el sexo y el dinero, es un tema tabú. Quitémosle el tabú y empecemos a hablarlo. Primero, empecemos a tener metas y a tener autoconocimiento propio. No está mal pedir. Yo creo que resumiría este episodio con no está mal pedir y tampoco está mal dar. Mucho de lo que nos da sentido en la vida tiene que ver con el dar y recibir, con este sentimiento placentero, y que también parte fundamental de la autoestima es sentirnos independientes. No podemos sentir o iniciar una relación de pareja si sentimos que no tenemos nada más que ofrecer. Y ese es un punto fundamental. No siempre, y la mayoría de las veces, las relaciones, o más bien yo podría decir que ninguna relación sana se sostiene solo a través del dinero, pero que sí es algo fundamental. Y que, ¿por qué? Porque pega en el autoestima. Entonces, como consejo es, aprendan a mirar sus finanzas igual que su salud mental, igual que su salud. Y justo para cerrar, el estudio de lo que habla es esto, de que cuando tú tienes una buena salud mental, cuando tú tienes una buena, un bienestar, que parte de una vida sexual satisfactoria te da esto, una sensación de bienestar, es decir, me gusta lo que estoy haciendo, es mucho más fácil que te atrevas a hacer cosas nuevas, es mucho más fácil que puedas entonces plantarte ante la vida de una manera distinta, no desde la carencia. Entonces, yo diría, conózcanse, que es como el consejo de oro, y quítenle el mito a hablar sobre estos temas tabús, tanto sexualidad como dinero. ¿Y sabes qué? Me encantó. Yo, ¡ja! Mamá, yo tenía razón. Y te voy a explicar por qué, mamá, que seguramente me verás. ¿Qué le dijiste y con qué tenía razón? Pues fácil. Yo le dije que yo tenía que construirme primero antes de casarme. Claro. Y eso tiene todo el sentido del mundo. Totalmente. Ok, en nuestra sección de mitos, ¿el sexo da más felicidad que el dinero o el dinero da más felicidad que el sexo? Depende. Podríamos hacer todo un podcast de esto, pero lo voy a resumir. El sexo da, o una sexualidad placentera, da beneficios físicos que te ayudan a hacer más dinero. El dinero en sí mismo es una recompensa secundaria. Aunque se encienden las mismas zonas cerebrales, llega un punto donde
no aumenta la felicidad, no aumenta la sensación de bienestar. Tú una vez que estás satisfecha con tus necesidades básicas de tener un lugar donde dormir, tener que comer, tener como acceso a ciertos lujos, y eso incluso ya está medido. Después de que ganas esa cantidad, ya no vas a ser más feliz. Sí, yo vi ese estudio. Entonces yo me iría por el sexo. Claro. Pero dependerá cada quien de sus valores. Así que depende. Esto fue Andy te lo explica. Me siento súper agradecida, doctora Claudia, por tenerte aquí en el podcast. Gracias por la invitación. Claro que sí. ¿Y dónde te podemos encontrar? O sea, si queremos una consulta contigo, ¿dónde te podemos encontrar más información? Bien, pueden visitar mi página de Instagram que se llama @sexólogaclau. Síganme en sexólogaclau y ahí están los datos del consultorio y todo lo que hago. También pueden seguirme en Plátano Melón MX. Muchísimas gracias, doctora Clau. Esto fue Andy te lo explica, el podcast en donde platicamos de muchísimas cosas, creencias, finanzas, seguros y amor y sexo en el mes de la amistad. Yo soy Andreina y recuerda seguirnos y compartir esta información a personas que sabes que le vamos a aportar valor. La idea de esto es eso, acompañar a personas a que tengan la mejor vida posible. Bye.